Esto es la palabra de Dios, 1 Timoteo capítulo 4. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Estos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado, para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad otra vez. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Que el Señor bendiga su palabra. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una noticia de última hora. Procedente de la agencia Intercontinental Radio, el profesor Farrell, de Observatorio de Mount Jennings en Chicago, reporta que se ha observado en el planeta Marte algunas explosiones que se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando. Esas fueron las palabras que se escucharon en millones y millones de radios estadounidenses el 30 de octubre de 1938. Se trataba de la adaptación de la emblemática obra del novelista inglés H.G. Wells, llamada La Guerra de los Dos Mundos. De hecho, está en película y ustedes pueden verla si quieren. La adaptación a formato radio estaba siendo dirigida por Orson Welles, un principiante pero prometedor director de cine y guionista, y estuvo tan bien lograda que cientos de miles de personas llamaron a los teléfonos de emergencia y los saturaron, reportando avistamientos, convencidos además, sin lugar a las dudas, de que en realidad estaban frente a una invasión extraterrestre, a una invasión alienígena. Según lo describe la revista National Geographic en un artículo, estos fueron algunos de los titulares en las noticias al día siguiente. Falso boletín de guerra difunde el terror por todo el país. Obra radiofónica aterroriza a la nación. Oyentes de radio entran en pánico y confunden un drama bélico con una crónica real. El experimento reveló una verdad inquietante, o bueno, al menos dos. La primera, cuando la verdad de las cosas no logra desmontar el poder de la mentira, esta termina trayendo un daño irremediable. Y dos, algo que también la revista afirmó, y es que a pesar de las claras advertencias que los creadores del programa lanzaron durante la transmisión, cosas como, esto es un experimento, esto es real, lo escuchado durante este programa pertenece a la ciencia ficción. A pesar de esas advertencias, los oyentes, muchos creyeron en todo momento que la invasión era real. Y esa es otra verdad inquietante, que es lo tremendamente susceptible que somos los seres humanos a ser engañados aún con cosas que parecen no tener sentido. Y yo creo que no necesito muchas pruebas de eso, especialmente en la era de los fake news y de la inteligencia artificial, para comprobar que en efecto vivimos tal vez en la generación más susceptible al error que jamás haya existido en el mundo. Y no hay ningún problema en caer en una que otra fake news aquí o allá. Después de todo, cualquiera puede estar en una situación así, a cualquiera le puede pasar. Al mejor cazador se le va la liebre. Pero cuando estas mentiras comprometen el destino de nuestras almas, eso es un problema. Porque una fake news la desmientes y se acabó. Pero ¿qué sucede cuando esas mentiras se arraigan y comprometen el destino de nuestras almas? Bueno, en esta carta a Timoteo, Pablo nos recuerda la identidad de la iglesia como una columna y como un sostén de la verdad. Lo vimos en el capítulo 3. Y esa es una tarea sagrada de la iglesia, pero también peligrosa, ya que la verdad está continuamente bajo ataque, continuamente. Al terminar el capítulo 3 que vimos la semana pasada y donde se declara de manera explícita en qué consiste esa verdad a manera de poema y donde vemos a ese Señor que fue manifestado en carne, visto de los ángeles, proclamado por los hombres, creído en las naciones, recibido en gloria, uno pudiera tener la sensación de que el capítulo y la sección termina ahí. La iglesia es columna y baluarte de la verdad y esta es la verdad. Y pareciera que al inicio del capítulo 4 estamos listos para iniciar una nueva sección.
Pero no. Pablo comienza el capítulo 4 advirtiéndonos que la iglesia no solo es sostén de la verdad, sino que debe protegerla activamente del engaño que vendrá irremediablemente. A lo largo de los versículos 1 y 5 que leímos, el apóstol expone 3 aspectos sobre la falsa doctrina que amenazan con desviar a los creyentes de la verdad. Así que si esto fuera un programa tipo video podcast famoso, se llamaría 3 verdades bíblicas sobre la falsa doctrina. Verdad número 1. El origen demoníaco y potencial destructivo de las falsas doctrinas. La otra verdad que Pablo muestra en este pasaje son los medios por los cuales esa falsa doctrina se propaga y finalmente las mentiras específicas que promueve. Si ustedes pueden ver el texto con detalle, verán que esa es más o menos la estructura que sigue. Esta es la falsa doctrina que engaña a gente y de naturaleza diabólica, que es llevada por medio de hombres hipócritas y mentirosos, los medios, y que consiste en enseñar o tergiversar lo bueno que Dios creó para hacer que los hombres deseen más lo creado que al Creador. Esa es la estructura del texto y por supuesto la estructura que vamos a seguir para nuestro sermón. Y lo vamos a hacer desarrollando el siguiente encabezado. La iglesia es columna y sostén de la verdad, porque su misión es proteger al pueblo de Dios de las falsas enseñanzas. La iglesia es columna y sostén de la verdad, porque su misión es proteger al pueblo de Dios de las falsas enseñanzas. Visto en sobrevuelo, es decir, si tuviéramos que elevarnos un poquito para ubicarnos en todo lo que hemos venido desarrollando a lo largo de la serie, la idea final del capítulo 3 e inicios del 4 es más o menos como sigue, y esta es la relación que hay de conexión entre la idea general y el pasaje que estudiaremos. La razón para tener la casa en orden, líderes idóneos, enseñanza correcta, es decir, todo lo que se ha desarrollado hasta ahora en el capítulo 1 y 2 y 3 de Timoteo, es porque la iglesia es la casa de Dios, lo vimos el sermón pasado, porque refleja su dignidad, pero también, y eso es lo que veremos hoy, porque es guardiana de la verdad, porque protege al pueblo de Dios del error, y esa es la relación que hay entre esos 2 capítulos. Y quería, por supuesto, que lo tuvieran en mente para que pudiéramos fluir mejor en el desarrollo de nuestro argumento. Así que vamos a ver, en primer lugar, nuestro primer encabezado, el origen y el peligro de la falsa doctrina. El origen y el peligro de la falsa doctrina. El Espíritu dice claramente, afirma Pablo, que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. De hecho, de ahí el nombre el título del sermón. No crean que es de alguna novela, de algún escritor por ahí, de la falsa doctrina y otros demonios. Al inicio del capítulo 4, Pablo retoma el tono de exhortación y de alarma con el que comenzó esta carta en el capítulo 1 y lanza una advertencia urgente a Timoteo. Y es esta: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán, dice Reina Valera. Se apartarán dramáticamente y negando la verdad. Y lo peor, para escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque así como suena, mis hermanos, el demonio tiene sus doctrinas y tiene a su ejército de engañadores. Noten aquí que no se habla de algo que pudiera llegar a suceder. Se habla de algo que es seguro que va a suceder. Algunos se van a apartar de la fe y van a apostatar. En otras palabras, le está diciendo, cuando esto pase, no te sorprendas, porque eso estaba anunciado que pasaría. Notemos además que no se refiere a personas que no tenían ninguna relación con la verdad. No está hablando de que hay personas que van a empezar a creer doctrinas de demonio sin haber antes creído la verdad. Él está diciendo, hay personas que ahora creen la verdad, que en el tiempo van a empezar a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio y como consecuencia se van a apartar de la fe. Y eso es lo realmente dramático y trágico de esta advertencia. Al mismo tiempo, afirma que tales enseñanzas no serán solo en el ámbito intelectual o alguna guerra por evidencias o de ideas, es una batalla espiritual. Es una guerra espiritual. De hecho, la verdadera guerra espiritual no es una guerra en los montes que peleamos con espadas y espíritus y echando aceite y salando las calles para que el demonio se vaya. La verdadera guerra espiritual es una guerra por la verdad. Y ha sido la guerra espiritual desde el jardín del Edén en Génesis 3 hasta nuestros días. No ha cambiado. Porque el diablo no ha cambiado y porque la verdad tampoco.
Entonces la guerra sigue siendo la misma. Y en efecto, la falsa doctrina no es solo un error humano. Cuando hablamos de falsa doctrina no hablamos de una imprecisión. No hablamos de un error interpretativo no significativo. No estamos hablando de que una persona no puede precisar muy bien el significado de una palabra o entender el contexto de un pasaje. No es un error humano, es una conspiración demoníaca contra la verdad de Dios. Y ese ataque no es nuevo. El Señor ya lo había advertido antes de su partida en Mateo 24:11, cuando dijo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Pablo dice aquí algunos, posiblemente refiriéndose a la iglesia de Éfeso, pero el Señor dijo muchos, posiblemente refiriéndose a la iglesia a lo largo de los siglos. Pablo, con el mismo espíritu profético, había advertido sobre esto a los ancianos de Éfeso cuando se despide de ellos en Mileto para ir a Jerusalén. Y eso está en Hechos 20, 29 y 30. Él dice: después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y harán mercadería y seducirán sus oídos y los apartarán de la fe. Estos lobos disfrazados de maestros son los vehículos que el enemigo utiliza para filtrar su veneno a la iglesia. Ya lo veremos en el siguiente encabezado, pero por ahora guárdalo ahí en el bolsillo. Así como la serpiente engañó con astucia a Eva, dice Pablo también en 2 a los Corintios. Me temo que vuestros sentidos también sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El enemigo, como dijimos, sigue usando la misma arma como principal ataque para desviar a los hijos de Dios: la mentira y el engaño. La misma estrategia del Edén, la misma voz de la serpiente, pero en diferentes tonos, a veces más soprano, más agudo, a veces en barítono. Con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho. Es lanzar un manto de duda sobre la verdad y hacer que las personas se concentren solo en aquello que tiene que ver con ellos y no en Dios. Que no coman del árbol que está en el huerto. Él sabe que ese día serán abiertos sus ojos y verán lo que ahora no ven. Ahí está el olor y el sabor de la astucia diabólica. El peligro de la falsa doctrina no es tanto lo que dice en contra de Dios, sino las cosas que dice mal acerca de Dios. Y eso es lo que lo hace potencialmente dañina. Créanme, el satanismo no es una falsa doctrina. El satanismo es una doctrina satánica que está contra Dios abiertamente. La falsa doctrina es una doctrina bíblica manipulada y presentada como si fuera verdad, aun cuando está alterada por el engaño y el error, y en muchas ocasiones sutil. Es la gota de cianuro en el tanque de agua. Y es crucial entender, por lo tanto, que esta batalla es, según nuestro texto, espiritual, pero también profetizada, nada nuevo. No nos sorprendamos de eso. La falsa doctrina tiene su origen en lo espiritual y lo oscuro. Como lo dijimos, no es simplemente errores doctrinales, sino un ataque directo que los espíritus engañadores traen contra la verdad. Ninguna persona cae en engaño y doctrina de error lo hace por alguna razón intelectual. Las personas que se apartan de la fe y apostatan de ella se convierten en enemigos del Señor después de haber disfrutado de los placeres del siglo venidero, como dice Hebreos 6. Lo hacen seducidos por un engaño, escuche bien, diabólico, por una seducción satánica. Incluso en algunas ocasiones parece que Dios permite que ese engaño diabólico ocurra como parte de su juicio. Y alguien dirá, ¿pero cómo es posible? Sí, pareciera que a veces Dios, en el ánimo de juzgar a aquellos que se endurecieron contra la verdad, permitiera que cayeran aún más profundamente en el error. Segunda Tesalonicenses 2:11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hablando de lo que sería el espíritu del anticristo, o no hablando de la persona, sino el espíritu de engaño que se opone a Cristo. El Señor dice, es como si Él lo permitiera como parte de un juicio por haber resistido la verdad prolongadamente. Así, la propagación de la falsa doctrina no solo es un acto de rebeldía demoníaca,
sino también juicio divino sobre los que se niegan a amar la verdad. Es lo que decíamos en el sermón del anfiteatro de la fe, como si el Señor, o el museo de la decadencia, como si el Señor quitara la mano y dejara que la gente fuera entregada a sus propios placeres y deseos, como lo dice Romanos capítulo 1. Por eso, mis amados, aunque nosotros creemos que la salvación es segura en Cristo, debemos tener cuidado de estas advertencias. Cuando el amor por la verdad se enfría, el engaño encuentra terreno fértil para florecer. Por eso somos llamados a perseverar hasta el fin. El Señor nos preserva, Él guarda a los suyos, pero eso no nos libra de la responsabilidad de no resistir al amor o de resistir la mentira con la verdad en amor. Así que si tú en algún momento llegas a percibir que hay cierta resistencia a la palabra de Dios que comienza a surgir dentro del corazón, no lo tomes como algo trivial. Ya se me pasará. Después de todo, cuando el amor se daña, es mejor cambiarlo. Entonces, seguramente si busco otro lugar o si busco otra parte, puede ser que me sienta mejor. Despierta. No duermas, porque puede que te levantes un día en medio de un mar y en un barco que navega a la deriva, sin rumbo. A veces vemos personas que después de gustar del amor de la verdad, un día están lejos de ella, pisotean al Señor. Y no estamos hablando de personas que han pecado y están en el mundo ahora conscientes de que están en una batalla, posiblemente siendo creyentes que están lidiando con regresar. Me refiero más bien a personas que después de haber sido expuestos a la verdad se han apartado a la apostasía, a negar a Dios abiertamente o a enseñar cosas en contra de esa verdad, a la blasfemia de la que habla la palabra de Dios. Todo para que se hiciera evidente que aunque estaban con nosotros, no eran de nosotros. Así que debemos ser vigilantes y depender del Señor, pero debemos también siempre ser conscientes de que si alguno de nosotros piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque si Satanás intentó engañar incluso al Señor Jesucristo, ¿qué te hace pensar que Él no cree que te puede engañar a ti? Si no respetó ni al Señor, ese diablo, puerco y mentiroso, ¿quién eres tú para creer que es que estás protegido por una UNP espiritual? Una unidad nacional de protección espiritual y legiones de ángeles que impiden que el diablo no te engañe. Así que somos mortales, susceptibles al engaño y al error, de una fake news, ahora no de un espíritu engañador, de una mentira fabricada con buena comunicación, ahora no de un engaño sutilmente manipulado por Satanás. Así que esto es una advertencia dramática, pero urgente, para aquellos que tememos al Señor. Ahora, voy a insistir en esto. Los que somos del Señor estamos llamados a identificar estas mentiras y resistirlas, especialmente sabiendo que tienen una fuente, sabiendo que el diablo usa instrumentos. La mentira no va a aparecer en YouTube ni en Internet, puede ser que se divulgue por ahí, pero no es de donde se empieza a producir. La mentira y el engaño tienen sus voceros, y esto nos conduce precisamente al segundo encabezado de nuestro texto o de nuestro sermón: los agentes de la falsa doctrina. ¿A quiénes usa el diablo para llevar a la gente estas mentiras? Bueno, el versículo 2 lo dice claramente. Vendrán personas que se van a apartar de la fe y van a oír a espíritus engañadores. El texto en el versículo 2 es clave: mediante, a través de, usando a hipócritas y mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Mediante la hipocresía y la mentira de personas que tienen cauterizada la conciencia. Como ven, el texto mismo nos lleva a considerar los agentes de esa falsa doctrina. El apóstol los describe como hipócritas y mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Hipócritas, mentirosos con conciencia cauterizada. Y aquí Pablo
no solo desmarca la naturaleza o desenmascara más bien la naturaleza engañosa de esos hombres, sino que también revela la profundidad de su corrupción espiritual. Estos individuos no son simples víctimas de confusión. No es que están un poco confundidos o les hace falta un poco de conocimiento. Son personas que han elegido el error con plena conciencia, permitiendo que sus corazones se endurezcan al punto de perder toda sensibilidad hacia la verdad y el pecado. Es como si ya el saber que están engañando no les hace ningún efecto, porque en principio da remordimiento de conciencia. Si usted es un cristiano verdadero, sabrá que mentir no es fácil. Y hay gente a la que no se le da. Miente y se le nota porque todo el cuerpo le tiembla. Eso es como que no se le da. Y después, si eres un creyente genuino, como que no puedes con la carga. Pero si no lo resuelve, vuelve y mientes otra vez y vuelves otra vez. Y llega un momento que se convierte en un arte. Y ya después que se convierte en un arte, te entrenas para poder fingir que mientes, pero fingir que estás diciendo la verdad. O sea, lo que empezó como una mentira, luego tú lo vas como acomodando, porque lo sigues practicando. Y ya aquello que usaba el Señor, la conciencia interna para producirnos ardor interno en el alma, no tiene efecto. Dicen que algunas tribus en los Estados Unidos, no sé si Piel Rojas o Cherokee, ahora no lo recuerdo con mucha precisión, usaban la figura de la conciencia y el alma como una estrella de 5 puntas, que cuando una persona hacía algo malo, decían ellos, la estrella giraba y rayaba el alma, y la persona sentía internamente compunción. Es como que... Pero que llegaba un momento en que la persona practicaba tanto el mal que la estrella hacía un hueco en el alma. Entonces cuando hacía algo malo y giraba, pasaba sin tocar nada. Y eso era como que ya tienen cauterizada la conciencia. Eso, más o menos la idea de Pablo es esa. No son personas que están batallando con su conciencia. No son personas que están luchando con el pecado. Ya ellos tienen oigan esta revelación. La palabra cautín viene de cauterizar. Oiga eso es un rema sobrenatural. Usted aquí aprende siempre algo nuevo. Es como definitivamente cancelar, anular, cauterizar algo. Es como tienes una herida, vamos a cauterizarte eso, vamos a matarte el nervio para que ya no sientas más ese dolor. Bueno, eso es más o menos la idea de Pablo. Ahora, permítame ampliar aún más esa idea. En cuanto a los maestros y su conocimiento o desconocimiento del Señor y las responsabilidades que representa enseñar su palabra, tenemos al menos 3 o 4 tipos de personas. Para que yo sé que ustedes ahora mismo están pensando, wow, ¿cuántos de estos hombres conoceré? Me parece que fulano. Antes de eso, vamos a tratar de ver y ser justos. Porque no toda persona que está enseñando un error necesariamente está enseñando una doctrina diabólica. Entonces hay que tener mucho cuidado. Están en primer lugar de este tipo de personas que enseñan mal los que no saben que no saben. O sea, son personas que no saben algo. Estas son personas que aún no son conscientes de cosas que son necesarias en cuanto a la piedad, pero están abiertos y responden con cierta sensibilidad. Cuando tú le dices, mira, es un maestro, dice, mira, lo que pasa es que esto que tú estás enseñando, en realidad el texto tiene que ver con esto. Ellos dicen, sí, óyeme, qué pena. Y ahora, no, estúdialo. Pero yo no sabía, no, se notó que no sabías. Y no sabía que era tan importante, pues evidentemente, pero ahora lo sabes. Tienes que hacer algo, ¿cierto? Son personas que aman al Señor, responden positivamente cuando se ven frente a la necesidad de adquirir conocimiento correcto. Y vamos a ponerles el ejemplo de una persona en la Biblia, Apolos. Un hombre conocedor de la palabra, que era poderoso en palabras, comunicaba de una manera envidiable, posiblemente con una retórica excelsa. Pero en el libro de los Hechos se dice que cuando llegó a Éfeso la gente se agolpaba a oírlo porque era impresionante. Y Priscila y Aquila, que eran discípulos de Pablo, lo escucharon. Él habla bien, enseña bien, pero hay que ajustarle unas tuercas.
Y lo llaman Priscila y Aquila para hablar con él. ¿Y él qué hace? Accede. Porque mis hermanos, créanme, escuchar es una virtud mucho más loable que hablar. Tú podrás hablar muy bien y tener mucho conocimiento, pero si tú no eres alguien que puede escuchar, ahí no hay futuro, decimos nosotros. Por eso todo hombre debe ser, dice Santiago, tardo para hablar, lento para airarse. Pero en el contexto él está diciendo, muy dado a escuchar a los ancianos que vengan, a aquellos que lo confronten, a aquellos que le hablen. Así que esos son los que no saben, pero cuando saben, oyen y aprenden. Por otro lado, tenemos a los que saben que no saben. Los primeros no saben que no saben, no son conscientes. Son estas personas que están por ahí, como, oye, Dios me amó, yo sé que debo predicar la palabra, pues en un monte metido, aquí no hay más nadie, voy a empezar a predicar. Y estoy abierto. Pero están los que saben que no saben, que son personas que son conscientes de su necesidad y desconocimiento, pero están buscando genuinamente crecer para ser más fieles. Son maestros comprometidos con conocer más para enseñar y servir mejor. Un ejemplo, Nicodemo. Cuando se acercó al Señor, Nicodemo fue a buscar al Señor con un interés genuino. Él sabía que había algo que Jesús sabía que él no, y él quería conocer eso, y por eso fue a buscarlo. Así que los que saben que no saben, usualmente responden de dos maneras. Una de ellas es yendo a buscar ese conocimiento para poder crecer y enseñar más fielmente. Pero en esa misma categoría están los que no saben, los que no saben, saben que no saben, son conscientes, pero no hacen nada al respecto. ¿Por qué? Porque no les interesa. Son negligentes, son perezosos, saben que no saben, pero no les interesa hacer cambios. No les interesa coger lucha, como se dice. No les interesa complicarse la vida. Recuerdo alguna vez que hablaba con un pastor de muchos años sirviendo y estaba enseñando algunas cosas que no eran correctas bíblicamente, pero eran las que él había aprendido a lo largo de años. Y él, junto con otro amigo que estábamos tratando de hablar con él, nos decía, es que lo que ustedes dicen sobre cómo predicar y entender estos textos, a mí eso me parece fantástico. Este tema de poner a Cristo en el medio y volverlo el centro del culto, eso está espectacular, pero es que ya yo estoy muy viejo para eso. Ustedes porque están jóvenes y pueden de pronto, pero imagínate, la iglesia mía ha escuchado todo esto todo el tiempo. ¿Yo para qué me voy a poner a andar cambiando cosas ahora? Y yo, y mi amigo... De hecho, fue la respuesta de Nicodemo. Estoy yo viejo, ¿tengo alguna esperanza? Y el Señor le dice, sí, claro que sí. Porque esto no tiene que ver con la edad, sino con nacer del Espíritu. Otros es porque no quieren perder reputación o porque no quieren perder comodidad. Es que si yo empiezo a enseñar la verdad, la gente se me va. Imagínate que yo empiezo a enseñar que el adulterio es pecado y el que me da el diezmo más grande es un señor que vive con 2 mujeres. Deja a ese señor quieto, no es que con ellos pagamos el arriendo. Entonces prefieren sacarle el cuerpo a la verdad. Dicen, yo no quiero eso. Un buen antídoto para eso en un maestro, ¿saben qué es? Predicar expositiva y consecutivamente. Es decir, tomar libros completos y exponerlos. Porque eso te obliga a lidiar textos que están ahí que tú no predicarías de ninguna otra manera. Imagínate yo un día estar predicando, qué sé yo, Efesios, y llegar acerca de los requisitos de los pastores, marido de una sola mujer. Pero ese día estoy yo aquí y como sé que esa no es un área en la que yo estoy muy fuerte, bueno, vayan conmigo el Señor me dijo que iba a predicar esto, 3:1, es lo que sigue ahí, pero yo quiero el otro, el que sigue. Ese no lo vamos a predicar. ¿Usted qué diría? Eso es muy sospechoso, ¿cierto? Entonces es muy conveniente en estos falsos maestros siempre poder escoger qué pasajes van a predicar. ¿Por qué? Porque siempre ellos están acomodando la verdad. Hoy sentí de hablar de esto, hoy sentí de hablar de aquello, o a veces antes de subir al púlpito, había sentido ayer hablar de esto, pero el Señor me cambió el mensaje y ahora voy a hablar de esto otro. De hecho, hay personas y casos que ellos fabrican el mensaje dependiendo de quién llegó. O sea, ellos se asoman a las 9. Óyeme, está fulano. Ok, yo voy a irme por este lado hoy. Una tragedia. Entonces la predicación expositiva nos previene de eso. Ya yo sé que voy a predicar el otro domingo. Si ustedes me preguntan, yo no me meto en lío predicando estos pasajes. Difíciles además.
Algunos. Complicado, pero hay que ponerle el pecho a la brisa. Algunos te dan a ti también y duro, y hay que predicarlo. Porque están ahí. ¿Quiénes eran así? Algunos fariseos. Sabían que no sabían. Eran conscientes de eso, pero no querían cambiar el sistema. Porque eso iba a involucrar muchas cosas. Y prefirieron oponerse y resistir al Señor. Por otro lado están los que saben que no saben. Pero aún así deciden engañar, enseñando lo contrario a lo que saben. Y esos son los falsos maestros. O sea, los que son conscientes de la maldad que están haciendo. Ellos saben que están haciendo mal, pero se ponen el disfraz cada domingo para mostrar como que no está mal. Esos son los falsos maestros a los que se refiere el apóstol Pablo aquí. Los hipócritas a los que se refiere el texto son los que se recrean en el error. Los que con conciencia apartan a las personas de Cristo son malos que saben lo que están haciendo. Son los mismos que por un lado dan a conocer algunas verdades de Cristo, pero viven siendo completamente mundanos porque no les interesa tener coherencia entre lo que predican y lo que viven. Son aquellos para los cuales el evangelio es una máscara, una actuación, un rol que cumplen, que hacen lo que hacen solo por buscar un beneficio. Un ejemplo claro en la Biblia, Simón el mago, que cuando vio que los discípulos al imponer las manos, la gente recibía el Espíritu Santo, dijo, denme de ese poder para que a mí me vaya mejor económicamente. Y el apóstol Pablo los reprende y Pedro y los apóstoles, perezca, más bien Pedro, tu dinero contigo. De hecho, de ahí viene el término simonía, para referirse a personas que predican el evangelio solo con el interés de lucrarse del evangelio. Ellos saben lo que tienen que decir para sacar dinero a la gente. Saben en qué nota tiene que estar el piano mientras ellos hablan para manipular la emoción de las personas. Saben cuándo deben elevar la intensidad de la voz para que la gente responda a la manipulación. Saben cuándo chasquear los dedos, mover las manos. Todo eso es planificado. De hecho, algunos de ellos estudian una especie de programación neurolingüística espiritual, que es como que de acuerdo con el discurso y la manera en la que van desarrollando, van programando a la persona y conduciéndolo a una decisión, y al final tienes de ellos lo que esperan. Mi hermano, detrás de eso está Satanás mismo. Uno tiene que tener un grado de cauterización realmente profundo para llegar ahí. Son los que no les importa la verdad porque ellos solo quieren el beneficio que la verdad representa. Poder, dinero, placer, reputación, reconocimiento. La falsa doctrina no es simplemente un malentendido, es la expresión de un corazón cauterizado que ha decidido voluntariamente caminar en el engaño. Y estos falsos maestros no operan por ignorancia, son inteligentes, sagaces, astutos. Ellos tienen un propósito deliberado de engañar y explotar. Pedro en su carta describe a estos hombres como aquellos según sus propios deseos, impuros y que por avaricia harán mercadería de ustedes, segunda de Pedro 2:2. Judas también advierte de esto en su carta, no Judas el malo, este es Judas el bueno, el hermano del Señor. Se han metido encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. En su insaciable deseo de poder y control, estos maestros pervierten la gracia, pervierten la verdad, utilizando la religión como un medio para sus propios fines. Quitan los ojos de la gente de Cristo para ponerlo o en ellos o en las cosas terrenales. El peligro de la falsa doctrina radica en que no solo pervierte la verdad, sino que lo hace con intenciones deliberadas de manipular y dominar. Y una característica de estos falsos maestros es precisamente la hipocresía. Ellos reflejan incoherencia entre lo que enseñan y cómo viven. Tú nunca vas a ver a un falso maestro viviendo piamente.
me escuché como de los años 30, viviendo santamente de los 90, o viviendo en pureza y en honor a la verdad. No, porque no les interesa la verdad, y mucho menos vivir a la luz de la verdad. En el capítulo 3 de la segunda carta, Pablo los describe más ampliamente a Timoteo. No sé si es que Timoteo no pudo identificarlos, pero Pablo dice, mira, te dije que eran hipócritas y mentirosos, pero ahora te voy a hablar un poco más en detalle de ellos. Y en la segunda carta dice, pero debes saber esto, que en los últimos días, esto es el capítulo 3 de segunda Timoteo, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. A los tales evita. Porque ellos, y entre ellos, sigue diciendo Pablo, están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Estaba bravo el apóstol, bastante. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera, estos también se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Fuertes palabras del apóstol Pablo para describir a estos falsos maestros. Es de esos textos que uno dice, sin más que agregar, su señoría. Pablo, entonces, consciente de ese peligro que estos hombres representan, es que da instrucciones tan claras sobre el carácter que deben tener los líderes en la iglesia en el capítulo 3. Ahora entendemos por qué Pablo estaba siendo tan marido de una sola mujer, sobrio, prudente, no dado al vino, decoroso. ¿Por qué tanto requisito? Por esto. Porque, hermano, una cosa es que un miembro de la iglesia crea alguna mentira o alguna... y puede ser que eso no cause ningún efecto, pero cuando lo cree un líder y empieza a enseñarlo, un pastor, eso es trágico. Los líderes deben ser probados, no solo en su enseñanza, sino también en su carácter. Porque solo aquellos con corazones íntegros pueden ser guardianes fieles de la verdad. No se requiere solo conocimiento, se requiere corazón íntegro. No estamos hablando de hombres perfectos, estamos hablando de personas coherentes. La conciencia cauterizada de los falsos maestros los hace insensibles a la verdad y peligrosos para la iglesia, porque donde hay un corazón insensible al pecado, habrá una enseñanza que distorsione la verdad. Y hemos visto entonces la naturaleza y el peligro de esta falsa doctrina. Hemos aprendido ya a identificar de dónde vienen y quiénes la transportan. ¿Cuáles son las características? Los falsos maestros de los que Pablo tanto ha advertido. Pero hay una pregunta sin responder todavía. ¿Qué es lo que enseñan? Sí, o sea, ya entendemos de dónde viene, que tiene el poder potencial de engañar a personas. Ya entendemos que la gente que los enseña es gente de conciencia cauterizada. Pero ¿cuál es el contenido? ¿Qué es lo que enseñan? Bueno, de eso nos habla Pablo en los versículos del 3 al 5, lo que nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. El engaño de la falsa doctrina. Miren lo que dice en versículos 3 al 5. Estos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de algunos alimentos que Dios ha creado, para que con acción de gracia participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada es de rechazar si se recibe con acción de gracia, porque es santificado mediante la oración, la palabra de Dios y la oración. Pablo enseña aquí, y está claro en nuestro texto, dos áreas específicas donde estos falsos maestros están distorsionando la verdad. El matrimonio o el placer sexual, y dos, algunas visiones acerca de la comida. Vamos a ver eso, qué implicaba en la época y qué implica también para nosotros. Estos placeres que Dios ha dado y bendecido
son convertidos en instrumentos de esclavitud por aquellos que buscan desviar a los creyentes de la verdad y de la libertad que tenemos en Cristo. No hay nada de malo en el matrimonio, no hay nada de malo en el placer sexual, siempre que se dé dentro del marco de ese matrimonio, y no hay nada de malo en disfrutar la comida. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. A veces mi hijo pequeño se pone difícil para comer. Yo digo, ¿cómo es posible que existan personas que no les guste comer? Es un placer. Es una cosa diseñada por Dios para producirnos. Por eso oramos antes de comer. Señor, wow, gracias, Padre. No voy a seguir escribiendo nada porque puede ser que alguien salga de aquí a un churrasco ahorita. Pero yo creo que estamos de acuerdo. Cuando tú oyes a una persona, me decía un pastor el otro día, lo que pasa es que para mí comer es un trámite. No, yo lo hago como pagar un peaje, lo tengo que hacer, pero no es una cosa. Eso es una excepción, una falla en el sistema, un daño en la matriz. Pero lo normal es que uno disfrute eso, porque son cosas que Dios creó para nuestro deleite. Bueno, lo que hace la falsa doctrina es pervertir aquello que Dios creó para que nos concentremos más en lo creado que en el Dios que nos los ha dado como regalo. Y eso puede ir a uno de dos extremos, al extremo prohibicionista o al extremo del libertinaje, como lo vamos a ver en un momento. La prohibición del matrimonio y la abstinencia de ciertos alimentos eran más que simples preferencias personales. Eran manifestaciones de doctrinas que negaban la bondad de la creación de Dios y llevaban a los creyentes a un camino de legalismo y de autojustificación. La falsa doctrina siempre busca negar las bendiciones de Dios y poner cargas donde Él ha dado libertad. Ponen carga donde Dios ha dado libertad. Pero por otro lado, convierte el placer también en esclavitud al abrir las puertas de esa libertad y convertirla en libertinaje. El trasfondo de esta enseñanza se encuentra en dos corrientes principales que habían en el primer siglo. Por un lado, el gnosticismo y por otro lado, el judaísmo legalista que ya estaba presente en las iglesias de Asia Menor. El gnosticismo, que no es nuevo, era una filosofía que surgió resultado de la filosofía dualista platónica. Platón había propuesto en la escuela de Atenas que la carne y el espíritu están separados y que lo que se eleva a la plenitud es el espíritu, pero no la carne. De allí surgieron dos escuelas que se hicieron muy famosas para la época, los estoicos y los epicúreos. Los estoicos proponían que las personas, para evitar caer en el engaño de la carne, debían practicar el ascetismo, apartarse, alejarse de todos los placeres de la carne. Pero por otro lado, otras corrientes decían, no, mira, como no importa, disfrútalo como quieras, que fue lo que creyeron los de Corinto, que cuando decían, ay, tengo hambre, comían, y cuando decían, ay, tengo placer sexual, iban a un prostíbulo. Así, porque era un deseo del cuerpo. Y Pablo dice, no, es que su templo es templo del Espíritu Santo, su cuerpo. Entonces, por un lado, surge del gnosticismo esta tendencia al ascetismo. Ascetismo era también una filosofía, de donde viene la palabra asceta, que es lo que practican algunos monjes que se van y se alejan de la sociedad para no tener contacto con lo material, ni con el dinero, ni con ningún tipo de placer. Y por otro lado, los libertinos, que son los que viven en rampante inmoralidad. Así que parece ser que el problema por el lado de los de Efesios estaba más hacia el lado legalista, hacia el lado prohibicionista o asceta. Porque de hecho él escribe a las hermanas en el capítulo 2, a las mujeres, y les dice, es una bendición que la mujer dé a luz, porque parecía que estaban pensando que este tema de casarse y dar a luz no era algo provechoso. Y había para esa época un falso profeta llamado Marción, que había modificado la Biblia para decir que lo único que debíamos leer de la Biblia era lo que había sido dicho por el Dios del Antiguo Testamento. Porque él no podía aceptar que Dios hubiese venido en carne como Cristo. Para ellos esa idea de Cristo vino en carne era, ¿qué? Si la carne es mala. Ahora ustedes entienden por qué la declaración del capítulo 3, la anterior, él fue manifestado en carne. ¿Qué?
¿Dios manifestado en carne? Sí, no puede ser. Es porque Él está yendo contra esa enseñanza de que la carne era mala y que por eso había que apartarse. Entonces, sumados a esos gnósticos, entre los cuales estaba Marción, estaba el judaísmo que había venido de Jerusalén, que añadía prohibiciones y prohibiciones y prohibiciones. No coman, no toquen, que esto tiene pezuña hendida, que esto fue sacrificado, que esto no sé qué. Y los gentiles, en cierto sentido, no tenían ese problema porque ellos toda la vida comieron carne de cerdo, bagre, camello, lo que se atravesara, sin ningún remordimiento. Pero entonces estos judaizantes lo que venían diciendo era, miren, el Antiguo Testamento dice esto, 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 y si ustedes no lo hacen, está mal. Y claro, ellos empezaron como a confundirse y a devolverse a esas prácticas. Para ellos no era un problema, por ejemplo, ir un domingo en la mañana a la carnicería a comprar un pedazo de lomo fino, chato, con gordito, que había quedado del sacrificio que se había ofrecido al templo de Diana en la noche anterior. Porque como no había nevera, era más barato y lo compraban a mejor precio. Y ellos decían, ¿cómo pueden comprar eso que anoche se ofreció? Eso es carne al fin y al cabo. Y entonces era la corriente de no coman carne. Como aquí todo lo que se mata se consagra a los ídolos, no coman carne. Y entonces los cristianos de Éfeso estaban siendo seducidos por esta tendencia a como alejarse de los placeres. Ahora, hay una pregunta aquí que yo también me hago, como usted se la está haciendo. ¿Qué sacaban estos falsos maestros con esto? Posiblemente esto tiene que ver más con afirmar el control que tenían sobre las personas. Porque cuando esas prohibiciones dependen de ti, tú ejerces un control a través de esas prohibiciones sobre las personas. El legalismo usa el falso profeta usa el prohibicionismo legalista para ejercer control sobre las personas. Es malo hacer esto, yo te digo lo que tienes que hacer. No puedes ir a cine, yo soy quien te dice los lugares a los que puedes ir. No puedes comer eso, yo soy quien dice lo que debes comer. Y claro, al ejercer control sobre los dos centros de placer, controlas al caballo completo. Voilà. Eso es inteligencia diabólica aplicada a la práctica. Ahora bien, por otro lado, estaban también los libertinos. No los vemos aquí en Éfeso, pero están relacionados con el mismo principio. Los libertinos eran lo opuesto. Ya lo dijimos, la carne no vale, come y bebe, porque al final lo que importa es el espíritu. Y esta doctrina fue promovida por unos de los que se habla probablemente en la carta de Apocalipsis, en las 7 iglesias, los nicolaitas, que eran los que promovían esta idea o esta visión libertina del deseo y del placer. Para ellos, lo que uno comía determinaba la pureza espiritual, ignorando que Cristo todas esas cosas creadas las había hecho como buenas y además de eso las santificaba por medio de la palabra. En otras palabras, el falso profeta a lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. Es simple. Jesús lo dijo. A lo malo lo llama bueno y a lo bueno lo llama malo. La falsa doctrina, en cualquiera de sus formas, la asceta o la libertina, la legalista o la abierta y rampantemente inmoral, aleja la mirada de Cristo y la dirige hacia el esfuerzo o el placer humano. O sea, en el fondo el corazón de la falsa doctrina es eso. Deja de mirar tanto a Cristo, concéntrate en esto. Y estas enseñanzas no solo eran erróneas, sino que también eran un ataque directo a la creación de Dios y a su provisión para la humanidad. Todo lo que dé mayor énfasis a la criatura que al creador es falsa doctrina. Esa es una buena manera de resumirlo. Todo lo que dé mayor énfasis a la criatura que al creador es una falsa doctrina. Todo lo que sobreponga la creación por encima del creador es falsa doctrina. Por eso es que decimos que el materialismo es el corazón palpitante de la falsa doctrina. Porque puede ser que hoy ya no tengamos tantos ascetas entre nosotros y de que los hay. Pero sí tenemos mucha gente poniendo las cosas
la mente, perdón, en las cosas materiales. Hacen que los ojos sean quitados de Cristo para ser fijados en lo material. En el dinero, por ejemplo, en las posesiones materiales, en lo temporal, en lo que perece. La falsa doctrina no es necesariamente una idea, es un espíritu. Es el engaño que lleva a los hombres a poner los ojos en cualquier cosa creada por encima de Cristo. Mis amados, toda enseñanza que nos aleja de la verdad, y esa verdad ya la vimos al final del capítulo 3, es el Evangelio, es falsa doctrina. Todo lo que reduce la eficacia de la gracia y el sacrificio de Cristo es una falsa doctrina. Todo lo que hace a cualquier cosa más importante que a Cristo es una falsa doctrina. ¿Tú quieres saber sobre la salud de una iglesia? Observa el papel que el Evangelio tiene en toda su actividad de adoración. Un culto que gira alrededor del hombre no es un culto cristiano. Así canten alabanzas. Porque gira alrededor del hombre. De lo que tú tienes, de lo que tú haces, de lo que tú posees, de lo que tú puedes lograr, de lo que puedes alcanzar, de cuánto has sufrido, de cuán víctima has sido. El culto no se trata de nosotros. A veces, y es que tengo la impresión de que las iglesias se han convertido en una especie de spa espiritual. Masajéame el corazón, necesito derramar algunas lágrimas. Y claro, empiezas con un discurso que, créame, una persona con técnicas mínimas de comunicación puede activarlos, la respuesta sensorial de la gente. Hay alguien aquí que está sintiendo soledad. Oye eso. Hay alguien que siente que le han dejado y le han abandonado. Hay personas que se están levantando contra ti. Oye, se están levantando contra ti. Pero no temas. Musiquita más fuerte, por favor. Ahora mismo tú vas a empezar a experimentar el toque de Dios. Hay algo que está ahí ahora mismo abrazándote. En algunas las técnicas van más allá y es una persona se pone detrás de ti y te toca. Para decirte, si te caes, yo te recibo. Y entonces, como si se tratara de un método hipnótico freudiano, al suelo. De manual. Y la gente sale de ahí. ¡Wow! ¡Qué relajación! ¿Y el pecado? Ahí. Y el arrepentimiento ahí. Una de las cosas que nosotros vemos cuando la presencia del Señor se manifiesta es esta. ¡Oh! Caí como muerto, porque siendo yo inmundo de labio, mis ojos han visto a Dios. La primera respuesta que nosotros vemos de gente en la Biblia al enfrentarse a la gloria del Señor es la visión de su propio pecado. Y no soy digno de estar parado aquí. Pero aquí estas personas salen como si fueran el super yo de Freud. Como caminando sobre los aires. Empoderados para enfrentar cualquier situación de la vida. Y Cristo. El que es supuestamente el objeto de la adoración de ese culto. ¿Dónde? Y entonces todo empieza a girar alrededor del hombre. Lo que se canta, lo que se predica, lo que se recoge de dinero, todo empieza a girar alrededor del hombre. De sus emociones, de cómo se siente, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé cuántas veces he dicho eso en esta serie, pero lo voy a decir otra vez. Una tragedia. Y veo las caras de algunos de ustedes como que, es verdad, así es. Y detrás de esa cara está como que yo estuve ahí. Porque la verdad es que yo lo estoy diciendo como quien estuvo ahí. Y en parte por eso oraba al principio diciendo, yo no quiero pararme aquí con un corazón arrogante. Pensando como, mira cómo tenemos nosotros la buena doctrina, y mira, porque eso es tan pecador como lo otro. Eso es quitar los ojos también de Cristo. Y que Dios nos libre, mis amados hermanos. Pero es que si no desenmascaramos o exhibimos o presentamos las cosas como son, o si dejamos todo en el ámbito de lo ambiguo y de la interpretación, o sea, todo se puede quedar ahí. Y la meta es que si este engaño es satánico, nosotros queremos saber cuándo es el diablo el que está ahí.
Porque la meta mía como predicador, y es la meta de la Escritura, es ayudar a la iglesia a poder discernir correctamente. Para que si un día quien empieza a caer en esos pecados soy yo, la iglesia pueda saber que algo empezó a ir mal ahí. Y pueda decir con toda libertad, espérese un momentico, que usted está cogiendo un camino que no es. Eso no es así. Y la iglesia pueda tener las herramientas para hacer eso. Pero una de las cosas que tú escuchas a las víctimas de estos falsos profetas es: a mí me daba miedo decir algo. Yo sí me daba cuenta, pero yo en eso no me meto, porque allá cada quien con Dios. Yo sí decía, yo doy, pero allá ellos, lo que ellos hagan con ese dinero, ellos darán cuenta a Dios. Porque siempre hay como... Y eso es la tarea del falso profeta durante sus primeros años, es elevar su posición a la de irrefutable. Para que cuando esté ahí y las personas empiecen a notar algún vestigio de cambio, nadie diga nada. Todos estén paralizados. Así tengan algo que decir. Por eso les digo, es diabólico, es satánico, en toda su forma. Pero tenemos que terminar este sermón. Así que ya vamos a ir desarrollando algunos argumentos finales. La verdadera doctrina es aquella que nos conduce entonces a la libertad de disfrutar para nosotros con gratitud, sin impiedad, en pureza y en verdad. Esto lo creó Dios, lo podemos disfrutar. Y lo podemos disfrutar en pureza y en santidad. Mientras la falsa enseñanza nos priva del disfrute y el deleite en Dios, la sana doctrina nos conduce a disfrutarlo como Dios manda que te disfrute. El libertinaje te dice, esto es todo lo que puedes obtener como placer, pero ese disfrute se devuelve en culpa, en insatisfacción, en adicciones, en un deseo insaciable por querer más. El legalismo te dice, no toques eso, aunque Dios lo haya creado como bueno. Pero la buena doctrina, la que te conduce a Cristo, te dice, eso Dios lo creó, agárralo, tómalo, disfrútalo y deleítate en Él, porque Dios es glorificado cuando tú te deleitas en lo bueno que Él creó. Esa es la libertad en Cristo. Yo le digo a mi esposa y a mis hijos, cuando alguien entiende lo que representa el haber encontrado en qué consiste el disfrute y el deleite en Dios, es como que hackea el sistema. Porque el sistema lo que te dice es, si tú disfrutas, tienes que enfrentar las consecuencias de ese disfrute. Adicciones, amarguras cuando no lo tienes, descontento, culpa y necesidad siempre de estar bloqueando otros placeres que te satisfagan más y más y más. Pero cuando tú disfrutas con el entendimiento correcto de Dios, y voy a poner ejemplos como el de la comida o el matrimonio, tú dices, esto es todo lo que Dios me ha dado. Y te recreas tanto en eso, sea la comida que sea el evento que sea donde estés con tu esposa, o sea lo que sea que suceda, tú dices, esto es lo que Dios me ha dado. Y empiezas a deleitarte en eso con libertad. Dios es glorificado ahí. Algunos llaman a esto el hedonismo, la meta del hedonismo cristiano. Es lo que Jonathan Edwards sostuvo en su libro sobre los afectos religiosos. Es la meta del hombre es poder encontrar gozo y placer en todo aquello que Dios puso a su disposición. Y la buena doctrina nos impulsa a eso por medio de Cristo. La buena doctrina nos llama a eso por medio de Cristo. En estos tiempos de confusión es vital que la iglesia permanezca firme en la verdad, que pueda discernir con sabiduría y evaluando toda la enseñanza a la luz de la palabra de Dios. Como Pablo advirtió, el enemigo no descansará en su esfuerzo por sembrar mentiras, mentiras donde se predica la verdad. Por lo tanto, debemos ser vigilantes, no solo en mantener la pureza doctrinal, sino también en vivir conforme a la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús. Que no permitamos que las falsas doctrinas nos aparten del evangelio de la gracia. Que nos hagan pensar más en lo material que en el Dios que ha creado lo material. Sino que siempre busquemos la gloria de Dios, confiando en su palabra y su provisión para nuestras vidas. Donde la verdad es ignorada, el engaño prospera. Así que lo que debemos hacer es mantener nuestros ojos en Cristo.
el autor y consumador de la fe. Y amigo que estás aquí, posiblemente tú nos estés visitando ahora, hoy, o nos estés visitando con cierta frecuencia últimamente. Puede que una de tus preguntas hasta ahora sea, yo me la estaría haciendo en realidad. De tantas iglesias que dicen ser de sana doctrina. Y este tipo acaba de decir que es la sana doctrina y es una cosa tan espectacular. ¿Quién tiene la razón? Porque al final, cada vez que voy a una iglesia, yo antes de entrar pregunto, ¿es de sana doctrina? No, sí, claro. ¿Es trinitaria? Responden algunos. Así que, sin el ánimo de ser simplista, no parece un camino difícil saber realmente cuándo estás en una iglesia de buena doctrina. Lo que debes hacer es plantear la pregunta correcta. Y es esta. ¿Es Cristo realmente lo más importante o hay alguna otra cosa que tome su lugar? Es una pregunta simple. Y eso es muy fácil de ver. ¿Cuál es el papel del líder? ¿Cuál es el papel de la música y las emociones? Pero sobre todo, ¿qué es el centro de lo que predican? ¿Hacia dónde dirige la enseñanza? Porque si el sentido del mensaje de la Biblia, todo, según Cristo, es Cristo, Lucas 21, Jesús con los discípulos en el camino de Emaús, ellos no sabían que él había resucitado y hablando con ellos les dice, empezando por Moisés y luego por los profetas y luego por los escritos, todo lo que las escrituras de él decían. Es decir, la Biblia es un mensaje y el mensaje es la historia de redención. Así que no es difícil ver que Cristo es el mensaje central de la Biblia, por lo que yo esperaría que el mensaje central de cada predicación sea Cristo. Así que no es difícil responder a esa pregunta. Y yo honestamente no estoy sugiriendo que nosotros somos la iglesia de sana doctrina en esta ciudad. Y yo creo que en la misericordia del Señor, Él ha preservado mucha gente que no ha doblegado sus rodillas y que está predicando fielmente. Y también que hay hombres que saben que no saben, pero deseosos de saber, a los cuales el Señor alumbrará su entendimiento, como un día alumbró el nuestro. Y debemos orar por eso. Y sé que hay hombres buscadores genuinos que desean agradar al Señor y que tal vez en las formas no son muy como nosotros, pero están todos los días trabajando y esforzándose para que en sus iglesias Cristo sea proclamado con claridad. Y eso debe ser nuestra oración. Las formas cambian de una iglesia a otra y lo vas a notar, pero la verdad de Cristo no cambia. El que fue visto de los ángeles y ahora proclamado de los hombres no debe ser opacado por ninguna mentira. Ninguna. Él es nuestra gloria, mis hermanos. Vamos a orar.